un día su mamá le dice, ¿sabes qué, hijo? Espérame aquí, voy a conseguir algo de comida, no te muevas. Y lo deja él lo deja pues en la banqueta. Bill como niño estuvo 3 días esperando a su mamá nunca regresó. Entonces él siempre nos decía, hoy puede ser la última vez que tú puedas abrazar a ese niño. Uf. Aprovecha esa oportunidad. Un día estaba en una familia y el otro no, porque se incendió su casa, porque la mamá estaba fumando y Ok. se quedó dormida y se incendió la casa con los niños adentro, o sea, así. Pero cuando tú ves un niño en la calle, la mayoría de las personas pasamos de largo. Si no queremos ver todo esto que está sucediendo de la descomposición social, de la descomposición de nuestros jóvenes, de los valores y demás, creo que le tenemos que entrar. Sí es nuestra responsabilidad. Rush Podcast. Rusheros, gracias por acompañarnos a este nuevo capítulo. Hoy tenemos a una invitada muy, muy especial, con mucha experiencia en el tema que nos va a comentar más adelante. Más de 15 años trabajando en este sector. Con nosotros la licenciada Gabriela Aguilar Murillo. Licenciada, bienvenida al podcast. Muchas gracias, pues es un gusto estar aquí contigo y pues con todo tu auditorio, con todo tu público y pues aquí con mucho gusto de platicar. Gracias. Antes de comenzar y entrar en tema, me gustaría que nos comente quién es la licenciada Gabriela Aguilar Murillo. Pero háblame de tú, por favor. Gracias. Bueno, pues Gabriela Aguilar Murillo, Gaby, para los amigos. Bueno, pues yo nací en la Ciudad de México, pero ya tengo pues muchos años viviendo aquí en la Ciudad de Puebla y soy esposa, mi esposo Jaime, llevamos 10 años de casados, no tengo hijos por elección propia. Y bueno, pues soy licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Políticas Públicas y bueno, pues sí he dedicado gran parte de mi vida pues a este sector del que vamos a platicar en un ratito. Correcto, gracias por estar con nosotros y muchas gracias también por la accesibilidad al permitirme llamarte de ti. A veces es un poquito por respeto, ¿no? Y admiración Sí, a la labor de las gracias. personas y te lo agradezco. Qué bien, quiero dar contexto. Nos conocimos hace ya bastante tiempo Sí. en un evento que se organizó en Tuxtepec, que muchos de ustedes ya ubican a Tuxtepec. Y en ese tiempo se hizo un evento dirigido al público que trataba acerca de abuso sexual infantil Ujú, o la prevención al abuso infantil, organizado por un movimiento que se llama Siempre Alerta. ujú. Así es. Entonces, ahí con mi hermana Perla fue que hicimos el contacto. Antes de entrar en tema, me gustaría que nos hablara un poquito de esa experiencia. Sí, ¿Cómo sí. fue viajar a Tuxtepec, el ambiente, de lo que se trata en ese momento? No, pues fue una experiencia muy, muy bonita. Hace pues ya casi 15 años empezamos pues con esta labor de la prevención, sobre todo en este tema tan delicado, ¿no? Sobre todo prevención del abuso sexual infantil. Y bueno, pues en ese entonces la verdad es que teníamos muchas invitaciones a diferentes congresos y pues en esa ocasión con tu hermana tuvimos la oportunidad de viajar junto con otra chica que en ese momento era voluntaria en esta asociación, Ya Basta. Y bueno, pues fuimos a Tuxtepec. Ahí estuvimos, pues creo que fueron como unos 3, 4 días más o menos en los que estuvimos en un auditorio y pues estuvimos dando pláticas. Me parece que pues se invitó a muchos profesores Sí, de escuelas. escuelas públicas y bueno, pues fue una experiencia increíble. A pesar del calor, fue una experiencia muy bonita. Claro, porque cabe mencionar que, como ustedes ya lo saben, Tuxtepec es una ciudad Así es. muy calurosa a comparación del lugar donde estamos ahora, que es bastante fresco. Sí, a Entonces, comparación, sí. sí. Y ya entrando en el tema, lleva más de 15 años hablando y tratando estos temas que son bastante delicados. Hoy se encuentra en otra área, en otra etapa de esta misma profesión, si podríamos Sí. llamarlo. Eh, a comparación de lo que se vivía antes en la organización, ¿cuál considera que es el error que cometen las personas al tratar de crear una asociación para este tipo de situaciones? Porque hay muchas que inician, pero no concluyen. Sí, así es. Bueno, pues entrando en materia,
pues estamos hablando evidentemente de este rubro, ¿no? Que son las asociaciones civiles, Claro. o también llamado el tercer sector. Ujú. Y bueno, pues yo tengo pues mucha experiencia ya de hace muchos años en asociaciones civiles. He trabajado a nivel nacional, internacional, en fundaciones, asociaciones. Y a lo largo de todo este tiempo sí me he dado cuenta que en México somos muy dados a encontrar esa causa que nos hace trabajar, esa causa que nos hace movernos y que finalmente pues nos hace formar organizaciones, asociaciones, ¿no? Esa necesidad de poder ayudar a otros. Si yo en algún momento estoy en un problema, tengo una enfermedad, sufrí alguna situación, pues entonces lo transformo, ¿no? Y creo que eso es algo muy rescatable de los mexicanos, ¿no? Transformar una necesidad, transformar un problema en algo que puede ser de ayuda para otros. Y eso es muy, muy loable. Sin embargo, también me he encontrado en este tiempo que lamentablemente falta mucho acompañamiento. Falta mucho acompañamiento y falta consistencia. Creo que esos son dos problemas muy grandes de pues las asociaciones civiles en México. Hay infinidad. Si tú te metes a buscar en internet cuántas asociaciones, ahorita no, yo no traigo el dato, pero hay infinidad, hay miles de organizaciones y tú puedes ver la trayectoria de estas organizaciones. Lamentablemente la mayoría de ellas no llegan ni a los 10 años, 5 años, porque falta consistencia, ¿no? Empiezan con todo el empuje, empiezan con todas las ganas, pero en el camino, evidentemente, pues hay factores que afectan, como lo es los voluntarios, ¿no? Porque pues es muy bonito de repente decir, sí, yo le entro, ¿no? A una campaña, pero que a lo mejor que dure 2 semanas, un mes, pero ya que dure un año y yo no vea ninguna retribución económica y estoy dando de mi tiempo, de mi esfuerzo, entonces ahí es donde empieza a bajar, ¿no? Ok. Los recursos económicos, evidentemente, y lamentablemente, pues en nuestro país no hay mucho apoyo. Por parte del gobierno para estas organizaciones. Entonces, también por eso las organizaciones o las fundaciones, asociaciones, pues van bajando la guardia, se van aligerando y llega el momento en que pues ya no existe, ¿no? Y de ser una causa tan buena, tan importante, pues desaparecen muchas de ellas, ¿no? Entonces, creo que esos dos son los errores que pueden en estar surgiendo en las asociaciones en nuestro país. Que si bien creo que México es muy solidario Sí. ante eventos catastróficos, Totalmente. ante situaciones complejas, lo hemos visto, Sí, pero no es lo mismo una situación que amerita urgencia a una situación que es permanente, así es. porque este tema de, Ujú, en ujú. específico en el que estamos hablando, es una situación permanente, Sí, desafortunadamente, así que es es. constante. No sé si ahora está en crecimiento, lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando se perpetúa, las personas nos aburrimos y lo normalizamos, Así que es. es lo más triste, ¿no? Sí. Con la perspectiva, por ejemplo, usted estuvo trabajando con una organización en Nueva York Ujú, ujú, y capacitó a más de 300 voluntarios, ujú, que eso es sorprendente. Que una ujú. organización tenga más de 300 voluntarios es Así es. maravilloso. En México, ¿qué nos haría falta para poder motivar al voluntariado? Para que las personas sientan esa empatía y tomen la decisión también de poder involucrarse de una manera, pues, casi permanente. Claro, sí, comprometida. Pues sí, como bien lo mencionas, yo trabajé en una organización a nivel internacional en la ciudad de Nueva York y muchos dirían, wow, Nueva York, ¿no? Ujú. Manhattan. No, yo estuve del otro lado hace pues casi, que ya ni sé, más o menos como el 2006, 2007 más o menos, Unos 19 años. 19, casi 20 años. Estuve en la ciudad de Nueva York, pero estuve del otro lado del puente, que es en Brooklyn, Okey, ¿no? Cuando Brooklyn, Brooklyn claro. en ese entonces ya en este momento se está convirtiendo en una zona muy snob, en Ujú. una zona que tiene edificios y departamentos carísimos, pero en ese entonces Brooklyn era pues una zona roja,
¿no? Claro. Donde había muchísimas familias de migrantes y bueno, la situación era muy complicada en ese entonces y ahí es donde se establecía esta organización que se llama Metro World Child y yo tuve el privilegio de estar trabajando ahí un poquito más de 2 años. Ok. Y como tú bien lo mencionas, pues trabajaba con voluntarios. Estos voluntarios, ¿qué los hacía continuar en esa labor día a día? Que ellos habían sido beneficiados de esta asociación. En su momento, ellos habían sido niños, hijos de familias migrantes, de padres alcohólicos, drogadictos, de madres trabajadoras sexuales. Y ellos habían sido rescatados por esta organización. Lo que hacía esta organización era mostrarles una manera diferente de vivir, mostrarles que su propósito no tenía que seguir siendo el que sus papás o sus abuelos les habían marcado, que no tenían que hacer lo mismo, que no tenían que volverse dealers como sus tíos, como sus primos, como el papá, sino que había otra manera de vivir. Entonces, pues había mucho contacto con estos niños, visitábamos las casas, y bueno, ellos vivieron eso de pequeños. Entonces, ahora como adolescentes, pues se les hacía la invitación y por supuesto que ellos querían hacerlo porque ellos lo habían vivido. Ellos decían, pues alguien en algún momento me mostró que había una manera diferente de vivir, alguien en algún momento me mostró amor, me dio un abrazo, cosa que a lo mejor nunca en su casa lo habían recibido, me dieron un regalo de cumpleaños, cosa que nunca lo habían recibido. Entonces ahora ellos decían, claro que quiero ayudar a otros niños. Y a eso me refiero con la consistencia, porque esta organización pues no fue exitosa de la nada, no tenía los 20,000 niños que atendían cada semana de la noche a la mañana, o sea, fue un trabajo constante, no fue nada fácil porque pues las familias no recibían a esta gente en un inicio pues tan sencillo como antes, es como si aquí pasara un camión amarillo de escuela y llegara y les dijera a los padres de familia, voy a llevar a tus hijos a un festival de niños, déjamelo y te lo traigo en 2 horas. Oh, claro, no. No, o sea, los papás claro que dirían, oye, no, por supuesto que no, no sé ni quién eres, no sé ni a dónde los llevas. Allá empezó así el programa, pero tardó mucho tiempo en que se estableciera, en que la gente los conociera. Y claro que en este momento o al momento que yo llegué, los papás soltaban a los hijos sin problema porque sabían que en 2 horas los iban a regresar, sabían que estaban en un lugar seguro, sabían que la gente los iba a tratar bien, los iba a cuidar, les iba a dar pues algo diferente a lo que estaban acostumbrados a vivir. Entonces era la consistencia. Durante 20, 25 años ellos han trabajado de esta manera y claro que eso hacía el éxito. Los adolescentes primero fueron beneficiarios y por eso ahora trabajaban en esta organización. Saben que el trabajo es bueno, saben que el trabajo es serio y entonces eso hacía el éxito de todo este grupo de voluntarios. Ok, quiero entender que más allá de una deuda moral, era la empatía Totalmente. digo, si yo pasé por una situación así, yo entiendo el contexto, lo difícil, va más allá de una deuda moral. Creo que es propósito, Así es, así es. es entender, ayudar y ser parte también de este granito de arena, ¿no? Que está Exacto. contribuyendo al cambio de una persona, Una persona. de una exacto. persona, y eso ya es muy valioso. Así es. ¿Qué sí. situaciones complicadas había en esa organización? ¿Qué casos difíciles? Pues había muchos. Uno que ahorita puedo recordar es que el fundador, que es el señor o el pastor Bill Wilson, porque esta organización tenía bases bíblicas, Ok. fundamento bíblico, y él fue un niño de la calle. Su mamá a los 6 años, pues salen de su casa porque ya no podían pagar una renta y andan caminando por varios días en la calle hasta que un día su mamá le dice, ¿sabes qué, hijo? Espérame aquí, voy a conseguir algo de comida, no te muevas. Y lo deja él lo deja pues en la banqueta,
Bill como niño estuvo 3 días esperando a su mamá nunca regresó, ¿no? Lo recoge un pastor de una iglesia evangélica y bueno, pues ahí empieza toda su historia. Pero cuando él crece, él dice, yo no quiero que nunca ningún niño vuelva a pasar lo que yo pasé. Y es así como funda Metro World Child, ¿no? Y él algo que siempre nos decía, porque yo tuve el privilegio de estar con él viaja a todo el mundo pues buscando recursos, pero todos los sábados él llegaba a manejar su camión para recoger niños. Wow. Estuviera en Rusia el viernes, él llegaba el domingo y manejaba su camión. Él ha pasado por ataques, muchos ataques, ha estado a punto de morir, pero él sigue con su labor. Y como te digo, los niños que teníamos, pues eran de una situación, de un entorno muy complicado. Y había ocasiones en las que un sábado veíamos a un niño y al siguiente sábado ya no lo veíamos, ya sea porque se movían del lugar, porque se llevaban a sus familiares a la cárcel, entonces ellos tenían que moverlos a alguna casa de acogida, o muchas veces sucedía que había niños que morían entre semana, ¿no? Entonces él siempre nos decía, hoy puede ser la última vez que tú puedas abrazar a ese niño. Uf. Aprovecha esa oportunidad. Entonces, problemas pues había como estos, ¿no? Necesitábamos y nos sentíamos en la urgencia de poderles hablar de una vida diferente, porque no sabíamos si a lo mejor en ese momento estaban en Brooklyn, pero la semana siguiente regresaban a Haití, regresaban a Jamaica, regresaban a cualquier otro país, ¿no? Entonces, ese era el tipo de problemas. Evidentemente, el entorno en el que vivíamos, pues era un entorno en donde se vendían sustancias tóxicas y pues de repente las peleas entre las mismas pandillas nos tocaban ahí en medio, ese tipo de problemas era el que nos enfrentábamos, ¿no? Okay. No era sencillo, pero la realidad es que vuelvo a lo mismo. Esta organización echó raíces en ese lugar y nunca a ningún miembro de esta organización le sucedió algo porque la misma comunidad los cuidaban. Okay. Y ellos sabían, ellos son de Metro, no hay que tocarlos. Y yo te puedo hablar de que yo salía a lavar mi ropa a las 2, 3 de la mañana a la lavandería, caminando por esas calles y nunca me sucedió absolutamente nada. Wow. Sí. Súper sorprendente. Sí. Evidentemente hay algo, quiero pensar y creer que hay algo sobrenatural también que totalmente. estaba ahí. Pero pues también el apego y el respaldo de una comunidad que muchos hemos visto y escuchado hablar de esos casos donde a ellos no los toquen porque ellos ayudan. Sí. Entonces, eso de verdad que es importante. Ya casi me estaba haciendo llorar. Ah. Es que Dios mío, la parte donde me dijo, hoy puede ser el último día que abraces a un niño. Sí. Dios mío, es impresionante. Y lo era, o sea, era súper real, sí nos tocó, o sea, un día estaba una familia y al otro no, porque se incendió su casa, porque la mamá estaba fumando y se quedó dormida y se incendió la casa con los niños adentro, o sea, sí. Qué complejo. Sí. Ella me decían dos cosas. La primera, que el fundador ha recibido muchos ataques. Sí. Esto por la labor que hace. Sí, por la misma. Es que él se mete, por ejemplo, ahorita que estuvo todo el tema de Ucrania, él se fue a rescatar niños a Ucrania y él se metía con los soldados a las casas a rescatar niños. Entonces, obviamente, o sea, ahí recibió, no sé si un bombazo recibieron algo, alguien lo acuchilló, obviamente, pues lo cuidan mucho en Brooklyn, pero Claro. cuando la gente está drogada, pues no lo reconocen. Claro. Entonces le han dado 2 que 3 balazos. Dios. No. Sí, las personas cuando se alteran con sustancias, pues evidentemente pueden tener brotes psicóticos, ¿no? Exactamente. Entonces, este sentido de alteración, pues. No, se pierde pierde el control. totalmente. Y son, la mayoría en Brooklyn han sido pues jóvenes o adultos que él mismo ha cuidado, o sea, que él mismo ha visto, que él mismo ha llevado a la organización y demás, pero pues. Claro, no hay Pues control. evidentemente sobre no hay eso. control, ¿no? El segundo dato o que quiero comentar es
Recientemente se estrenó un capítulo en un podcast que se llama Penitencia, Ajá, eso sí, de Saskia, sí. y entrevistaron a una persona con un trasfondo No, está grueso. uh, Sí, está siendo súper mediático, ¿no? Ujú, impresionante, pero sí, el tema es la situación, sí, el contexto sí, 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 en el que nació, todo lo que pasó a los sí. 7 años, Ujú, empezó a ser ujú. abusado, abandonado a los 9 Sí, meses, sí, ¿no? sí. No, Es fuertísimo. y él no es responsable de esa Ujú, situación. ujú. De adulto, pues, es muy complicado, Sí, pero me imagino que temas como esos, veían en este tipo de organizaciones. sí, o sea, por ejemplo, ahorita que dices, pues veo la diferencia, ¿no? O sea, entre los niños que yo conocí, Sí, que tenían el mismo contexto que esta persona, ¿no? sí, Pero cómo su vida cambió, o sea, y claro. su vida pudo ser tan diferente porque hubo una persona, o 2 o 3 que estuvieron Uf. dispuestos a invertir en ese niño. Invertir, Sí. es una palabra que a veces no nos gusta. No, porque la relacionas con recursos Con económicos, recursos y aparte, tiempo, sí, exactamente, recurso, tiempo, esfuerzo, esfuerzo. y pocas veces vemos una Así es, retribución, sí. ¿no? Normalmente el ser humano siempre está esperando obtener ¿Y qué voy a beneficios. tener? Sí. Exactamente. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, en ese caso, ¿cómo le decimos o cómo le motivamos a las personas para que se involucren al saber que, pues, meramente no hay algo monetario tangible que puedan, decir: "¿Sabes que Te vamos a pagar tanto para que hagas esta labor", sino es meramente voluntario. Voluntario. Pues es que yo creo, y yo siempre hablo mucho sobre la indiferencia del ser humano, ¿no? Y hablando de nuestro contexto, aquí en México, Ujú. somos muy indiferentes ante la necesidad. O sea, es como una ambivalencia, ¿no? Porque lo que decías hace rato, somos muy Ujú. solidarios cuando se trata de una situación de emergencia, por ejemplo, un temblor, Ujú. un incendio, no sé, cosas así. Luego, o sea, vamos, y Ujú. toda la gente brinca y ayudamos. Pero cuando tú ves un niño en la calle, la mayoría de las personas pasamos de largo. Claro. Cuando vemos, lo que está sucediendo en otros estados, por ejemplo, no sé, de una noticia que abandonaron a 5 niños en una casa, pues, ¿qué hacemos? O sea, es como, ay, híjole, pobrecitos, ¿no? Claro. Pero no vamos más allá. Entonces, creo que sí, sobre todo, en primer lugar, necesitamos como quitarnos el yo. Okey. O sea, dejar de pensar tanto en mí, en lo que yo diariamente puedo recibir, quiero recibir, me va a retribuir todo lo que yo haga, el esfuerzo que estoy haciendo, Ujú. eh, y empezar a ver un poquito afuera Ujú. y empezar a dar un poquito más, ¿no? Okey. De lo poco que tenga. O sea, no significa que tengo que dar todo mi dinero, tengo que dar todo mi sueldo, no, de lo que tú tienes a la mano. Hay Claro. yo soy creyente Sí. y yo leo la Biblia. Okey. Y hay un versículo que me encanta que dice: "Todo lo que tengas a la mano hacer, eso haz", Okey. ¿no? Entonces, ¿qué tienes en tu mano hoy? ¿Tienes a lo mejor, comida? A lo mejor pudiste comprar 2 latas de frijoles, da una. Sí. Tienes a lo mejor, recurso, te llegó un bono, te llegó, una compensación, te llegó una, no sé, algo, da un poco, ¿no? Tienes a lo mejor cariño, tienes amor, dalo. Todo lo que Okey. tengas en la mano hacer, eso haz. Okey. No te quedes con que, ay, no, pues los ricos son los únicos que pueden apoyar. No, Ujú. seguramente tú, seguramente quienes nos escuchan tienen mucho que dar, ¿no? Claro. Entonces, salgamos un poquito del yo, de nosotros, de yo que puedo obtener el día de hoy, yo que voy a ganar, y empecemos a ver un poquito hacia afuera. Y tiene mucho sentido. Yo que he trabajado de cerca con mi hermana Perla y con Siempre Alerta, yo he visto cómo ella se ha desprendido incluso o sea, yo he visto llegar a verla sin un peso, Sí, porque compró esto, compró aquello, pagó esto, pagó lo sí, otro, sí, que no es para uso personal, claro. es para beneficiar a alguien más, a un niño, a una familia. Y y a veces, al principio yo me quedaba, pero
¿por qué lo haces, no? Ujú, ¿Y tú dónde quedas? así Siempre es. está. Y ella decía, es que, o sea, yo cualquier momento puedo hacer cualquier otra cosa Así para es. tener ingresos, Ujú. pero una persona en esa situación necesita ayuda Y pronta, en el ¿no? momento, ¿no? En En el el momento, o momento. sea, tendemos mucho a pensar, es que, ¿qué va a hacer con ese dinero? Bueno, también, pues no podemos entrar en la mente de todas las personas, ¿no? Claro, Tal vez lo usen para bien, tal vez lo usen para mal, pero eso que no quede en ti, o sea, tú claro, ayuda, todo lo que tengas a la mano a hacer, eso haz, claro. ayuda. También existe la incertidumbre en las personas que a veces no quieren donar. Bueno, en primer lugar, porque muchas asociaciones empezaron a hacerse de muy mala fama y luego cuando hicieron ciertos convenios con ciertas tiendas de conveniencia Ujú, y ujú, los famosos ujú, redondeos así es. y, y al último te dabas cuenta que tú comprabas varios productos, pero eran centavos, Ujú, así es. eran, o sea, Sí, 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 casi nada nada. lo que se Ujú, daba. Entonces, de ese famoso redondeo, pues ellos se quedaban una parte y a las la asociación, fundaciones ¿no? o las Sí, asociaciones llegaban muy poco. Entonces sí. las personas como que empezaron a tener incertidumbre. Ujú. ¿Cómo yo puedo reconocer una organización que sí está haciendo una labor que sí, a la que sí podría yo aportar? Pues yo te diría involúcrate, Ok, ¿no? Yo estuve trabajando en algún tiempo en una asociación, en una fundación que se les llama Fundación de, Tercer Nivel, que es una asociación sombrilla o paraguas, es decir, cobija, estas asociaciones generalmente son grandes, ya tienen toda estructura, tanto política como legal, económica incluso, tienen solvencia y demás. Entonces ellas lo que hacen es cobijar aquellas pequeñas asociaciones que ok, no pueden tener un acta constitutiva, que no pueden ser donatarias porque no cumplen con todos los requisitos y ujú, demás, pero que están haciendo una buena labor. Y yo me encontré con muchas de estas organizaciones pequeñitas que a lo mejor ni siquiera una página de internet podían tener ujú, porque no había quien pudiera ayudarles en ok, este sentido, pero que hacían una labor tan hermosa. Pero ¿cómo las conoces? Solamente involucrándote. ok, No sé, si a ti te interesa el cuidado del medio ambiente, busca organizaciones que se dediquen a esto, no las que siempre aparecen en primera plana en Facebook, ¿no? Como, ujú, perdón, en Internet, en primer lugar. No, métete realmente a buscar, preguntando, platicando con alguien. Si hay alguna manifestación en contra de la tala de árboles, pues involúcrate ahí y seguramente ahí vas a conocer grupos que están trabajando bien, que ok. trabajan ordenadamente, que trabajan sin ningún otro, otra intención más que la de ayudar, ¿no? Entonces, esas organizaciones son las que valen la pena. Y esas organizaciones, pues poco se escucha de ellas, ¿no? Porque Claro, no tienen esta difusión, porque no tienen este acercamiento con un público tan extenso, precisamente por eso, ¿no? Pero si nos ok. fuéramos a esas organizaciones, de verdad yo te puedo decir que hay muchas que trabajan en lo secreto, pero que hacen muchísimo más de lo que aquellas que tienen una marca, que tienen página de internet, redes sociales y demás. Desafortunadamente se ha tomado mucho estrategia de marketing, ¿no? Sí, Para este tipo de así cosas. es. Y porque obviamente en algunas organizaciones, pues sí hay beneficiarios, Ujú, ¿no? Que no ujú. son necesariamente son Sí, los niños sí, sí, sí. o a lo que están enfocados. Y ahora sí, yéndonos a la labor actual que se dedica, políticas públicas para este tipo de personas o de asociaciones. Es difícil, vamos, ayúdeme por favor a traducirlo a las personas que nos ven. Cuando hablamos del tercer sector, a Ujú, veces no entendemos qué es el ujú. tercer sector, de políticas públicas, no entendemos qué es. Realmente, ¿cuál es el tercer sector y qué tipo de políticas son las que se tienen contempladas para ellos? Sí, claro. Bueno, creo que va muy de la mano y por eso personalmente yo,
pues dedicado gran parte de mi carrera profesional, pues en estas dos áreas, ¿no? Lo que son las asociaciones civiles, que he tenido el privilegio de ver crecer a algunas organizaciones como lo es Ya Basta, ¿no? En el tema de prevención. Pero después, sí, estaba esta parte, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, Claro. ¿cómo podemos ir más allá? Porque, pues, una asociación, si no da este paso, pues se queda en una bonita labor y simplemente se queda haciendo y puede pasar 20, 30, 50 años, como hay muchas organizaciones que siguen haciendo el mismo trabajo, ¿no? Pero yo decía, ¿por qué no ir más allá? O sea, ¿por qué no dar un paso más allá? ¿Y por qué no nos vamos a aquellas esferas en donde se toman decisiones a nivel nacional, Claro. en donde sí se puede incidir de una manera en la que podamos pues llegar a más personas, ¿no? Claro, Y con el apoyo, evidentemente, de una estructura como lo es el gobierno, ¿no? claro. Y es ahí donde me doy a la tarea de estudiar, pues, una maestría en políticas públicas. ¿Y qué es una política pública? Simplemente es una estrategia, es una serie de pasos, una serie de planes, ¿no? Enfocados a cierta área que tienen, digamos, todo el sustento, todo el apoyo del aparato gubernamental y que se convierten, pues, justamente en políticas, en programas de gobierno que no nada más son respaldadas por un grupo de personas, por Claro. un grupo de civiles, sino traen todo el respaldo de una ley, no sé, por ejemplo, que se pueda promulgar al respecto. Puedo pensar en una ley Olimpia, por ejemplo. Ujú, Puedo pensar en muchas otras leyes, ¿no? Que han empezado como una iniciativa ciudadana, ujú. pero que dan este brinco hacia la política, hacia quienes toman las decisiones, a quienes pueden tener el recurso y que entonces se Claro, convierte en algo que se debe de cumplir, ¿no? claro. Entonces, realmente eso es una política pública y en eso yo estoy trabajando. Siempre mi, pues mi anhelo ha sido trabajar por y para las niñas y los niños y por el cuidado y la protección de sus derechos. Creo que hay mucho que se puede hacer y realmente sí creo que en México nos falta muchísimo. En México las niñas y los niños están muy descuidados, Sí. y sí hay organizaciones que están haciendo, pero no hemos dado el paso. También porque del otro lado creo que ha habido mucha querer hacerse a un lado, hacerse de los oídos sordos y no hacer algo específicamente para la protección de niñas y niños, ¿no? En la educación, por ejemplo, podemos hablar, ¿no? Eh, pero por ahí va el tema de las políticas públicas. ¿Que es fácil? No, no es fácil. Yo tuve el privilegio de poder generar una política pública que en su momento tomamos de un programa federal que fue muy exitoso, y lo transformamos en un programa municipal, que fue el programa de estancias infantiles, que lo, Ujú. que lo pudimos desarrollar en el municipio de Puebla. Y yo me siento muy orgullosa de todo el trabajo que se realizó, porque no simplemente fue copiar, porque Ujú. un programa federal es muy diferente a un programa municipal. Fue mucha labor de cabildeo, fue mucha labor de estar trabajando junto con todo el equipo en ese entonces del presidente municipal, de las autoridades, de los diferentes secretarías, pero fue un trabajo que se hizo bien y que pudimos, no solamente fue desarrollar el programa, diseñar el programa, sino que lo pudimos llevar a cabo. Y, Claro. y- y fue una política pública que incluso llegó a ganar algunos premios en ese entonces, ¿no? Guau. Entonces, bueno, pues me siento muy orgullosa de eso y veo que se puede, ¿no? Sí. Ya con esa experiencia creo que se puede y creo que podemos hacer muchísimo más por nuestras niñas y niños. Ay, Felicidades. Te gracias. mando muchas felicidades. Muchas gracias. No es fácil, definitivamente. ¿Cómo se diseña una política pública que no se quede solamente en papel? Porque iniciativas hay muchas. Así Me es. imagino que iniciativas quizá todos los días, ganas hay, pero ¿cómo se diseña y cómo se hace para perseverar hasta llegar
a la implementación de Sí. esta estrategia? Porque es un camino bastante Es un camino largo, es un recorrido complicado. Sí hay que saberle, ¿no? Ok. Del tema. O sea, hace rato te daba el ejemplo de no a la tala de árboles, ¿no? Ujú. Pero no nada más es, no porque nos quitan oxígeno. No, o sea, tenemos que ir más allá y si realmente a ti te interesa algo, si realmente a ti te mueve el corazón algo, los árboles, los perritos, las madres solteras, los niños, realmente métete en el tema. Ujú. O sea, es un tema de mucha talacha, es un tema de mucho ponerte a estudiar, no nada más meterte a internet y a ver qué te dice Google al respecto, Claro. ¿no? Sino realmente investigar qué está pasando en otras ciudades, qué está pasando en otros países al respecto, qué se ha hecho. Y hay Mm, muchas buenas prácticas que se han desarrollado en otros países al respecto de muchos temas específicos, pues toma, o sea, toma esas situaciones y tropicalízalo, ¿no? O sea, claro. es decir, tráelo a tu entorno. Sí, adáptalo. Adáptalo, exactamente. Esa es tal vez una tarea de las más difíciles, ¿no? Porque no podemos hablar de que en Islandia se creó un programa y entonces lo voy a traer de la misma manera y tiene que funcionar. No, porque en Islandia tienen otro tipo de gobierno, en Islandia las personas piensan diferente, el nivel económico es diferente, ¿no? Entonces, a la hora de trasladarlo, sí tenemos que tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con nuestro entorno político, económico, social, cómo están las leyes en cuanto Claro. a esos temas, ¿no? Entonces, sí es un trabajo muy, muy largo, pero no es imposible. Ok. Y al final es, eh, yo creo que si realmente tú tienes, pues ese deseo en tu corazón, nada te va a detener. Ujú. Incluso al momento de ir y presentarlo con diputados, locales, federales, que son a lo mejor quienes pueden impulsar leyes o programas y demás, pues que no te detengas, ¿no? Que no te achiques Claro. ante las personas. Si realmente ese es tu deseo, creo que eso ha pasado y eso lo hemos visto con personas que solitas han salido y que han dicho, pues yo veo esta necesidad y yo voy a trabajar hasta lograrlo. Claro. Y se ha logrado, ¿no? Entonces, si tú realmente lo tienes en tu corazón, trabaja por ello. Ujú. Trabaja todos los días y no te des por vencido con el primer no. Nos va a haber muchos. Siempre yo digo esto, ¿no? Cuando voy a enfrentarme a alguien que le voy a Ujú. pedir algo, pues siempre digo, el no ya lo tengo. Claro. ¿Por qué no voy por el sí? O sea, Claro. el no ya está, Sí. ¿no? Pero ¿qué tal si llego y me dicen que sí? Voy por el sí. Entonces, Claro. creo que eso es lo importante. Creo que sí, como te menciono, hay que saber con quién relacionarse, hay que Claro. saber en qué entorno entrar, ¿no? Y Mm, estudiarle. También claro. prepararte mucho para ello. Hablando de esto, de los nos, de toparse con pared, de a que a veces las estructuras no nos ayudan mucho, hay mucha burocracia. ¿Sí le ha tocado ver en algún momento alguna puerta que pensaba que no se iba a abrir y de repente ser sorprendida por algo inesperado? Pues en este caso, el tema del programa que me tocó desarrollar, Ujú. que te menciono, pues sí, al principio no lo creíamos posible, lo veíamos como algo muy lejano, pero ahí fue, pues sí, yo creo que también fue algo sobrenatural, ¿no? Y que yo creo firmemente que Dios ama a los niños y que Claro. Dios cuida a los niños. Y cuando se hacen políticas, cuando se hacen iniciativas que van a favor, realmente a favor del buen desarrollo de las niñas y los niños, Dios respalda. Claro. En este caso fue así y fuimos viendo cómo se abrió una puerta y otra puerta y teníamos que ver con todas las secretarías y protección civil y finanzas y economía y todo se iba abriendo y todos nos iban diciendo, sí, le entramos, sí, esto, tienes nuestro apoyo, Wow. sí, te apoyamos con los planes internos de protección civil en las estancias o en los lugares donde se van a establecer, o sea, todo se fue así dando de como de en cadenita, ¿no? Ujú. Porque era una buena iniciativa, porque Ok. tenía sustento, Claro. porque no era solamente se me ocurrió,
Claro. sino que hicimos todo un trabajo, hicimos todo un estudio. Y además ya se había comprobado que este programa a nivel federal había funcionado. Ujú. Entonces, pues eso también nos dio pues mucha apertura con todas las instituciones y las autoridades, ¿no? Wow, eso es muy padre. Creo que, a ver, yo escuchaba de una psicóloga, Marian Rojas Estapé, Ujú, que decía que la suerte es la donde concluyen o confluyen la preparación con la mm, oportunidad. así, Y justo creo que es la preparación, así o es, sea, estar sí, preparado para cuando llegue la oportunidad. exactamente. Y hablando de las iniciativas y las políticas públicas, hoy sí hay muchas iniciativas que involucran solamente al niño, al Ujú. menor, pero dejan a un lado a la familia o el contexto familiar. ¿Qué tan importante es si es necesario considerar a la familia y el contexto del menor o no? Totalmente. Mira, te voy a platicar de algo que yo tenía mucho la necesidad, ¿no? De hacer algo, por ejemplo, con estos chiquitos que están en la calle, que de repente los ves con sus vestimentas indígenas, Ujú. eh, y están en la calle pidiendo dinero, pero están pidiendo dinero mientras sus mamás también están vendiendo ciertas cositas, ¿no? Claro. Yo en alguna vez le comentaba a la encargada del DIF municipal en ese entonces, ¿por qué no se hace algo con esos niños? ¿Por qué no se les recoge y se les lleva a un albergue, a una casa hogar? ¿Por qué no se les da educación? Claro. ¿Por qué los dejan ahí, no? En esa situación tan vulnerable en donde hace tanto calor, están expuestos a un accidente, a incluso pues que llegue alguien y se los lleve, ¿no? Y me decía, porque están con sus mamás. Entonces ella me decía, no podemos sacarlos de su contexto familiar porque sería mucho peor. Esos niños expuestos al calor, expuestos al smog, a la contaminación y demás, están donde están sus mamás y eso los tiene felices. Si tú los sacas de ese contexto, aunque les des comida, aunque les des educación, no van a estar con su familia. Entonces, Claro. o sea, eso a mí me abrió mucho, pues, el panorama a justo pensar esto. ¿Qué tan Ujú. importante es el contexto familiar Claro. para todo lo que podamos pensar que queremos hacer con las niñas y los niños? Qué complicado, porque es el sentido de familia, ¿no? De Total. pertenencia a la familia. Sin embargo, no se tiene la conciencia, ¿no? El niño de la situación Sí, precaria que está viviendo. así es. Y quizá también los papás, los padres, pues no tienen la información suficiente pues para ver de una forma distinta, ¿no? Justo el capítulo siguiente que vamos a grabar, vamos a abordar este tema con la doctora Diana, es doctora en neuroeducación, Okey. Ujú, neuropedagogía, ujú. y vamos a hablar este contexto Okey. desde la escasez mental, cómo el sistema nos está programando Sí. y se retroalimenta, ¿no? Es un caso que de verdad muy complejo. Sí, es un caso muy complejo porque ahí creo que claro que a la mayoría de nosotros, pues, quienes nos llaman son los niños, ¿no? Y, ay, Claro. lo vemos y decimos: "Pobrecito, es que es un niño", Ujú. pero necesitamos empezar desde la mamá, Claro, necesitamos empezar desde el papá. Si nosotros queremos rescatar a un niño, necesitamos rescatar primero su contexto familiar, ¿no? totalmente. Entonces, y es algo que tristemente no vemos, ¿no? Esta perspectiva de familia, que Sí, que mucho se habla, ¿no? sí, Perspectiva de niñez, perspectiva de esto, pero realmente la perspectiva de familia, porque además en México somos una sociedad familiar. sí, La familia es el núcleo de la sociedad. totalmente. Entonces, no solamente se trata de ver lo que necesita el niño, sino que si el niño no tiene esto, es porque al papá o a la mamá le falta otra cosa, Totalmente. ¿no? Sí, sí, claro. Nosotros tenemos la educación que nuestros padres, con sus limitantes, quiero Claro, decirlo, nos sí, pudieron sí, enseñar. Luego sí. crecemos, nos expandimos, vamos a la universidad, viajamos y tenemos acceso a otros conocimientos, pero los que no, Ujú. o sea, es un tema que muy Sí, delicado sí.
que creo que es un cuento nunca acaba. Así es. El que habla desde un privilegio siempre va a tener un contexto, y el que habla desde la carencia va a tener otro contexto. O Así sea, es. y ninguno de los dos podríamos decir Que es que está bien correcto o o que está está mal. mal. Ujú. Exactamente. ¿Qué es lo que no puede faltar en una iniciativa pública? ¿Qué es lo que no puede faltar para lograr la protección del menor? Sobre todo en el contexto que estamos viviendo hoy en México, ¿no? Claro, pues en principio, cuidar el principio superior de los menores, ¿no? Eh, es decir, que siempre protejamos sus derechos, ¿no? Siempre cuidar que los niños sigan siendo niños, Ok, cuidar y proteger su inocencia, cuidar y proteger su identidad, cuidar y proteger pues los valores que vienen intrínsecos en las niñas y niños, ¿no? El principio superior del menor siempre, o sea, se habla mucho de esto, pero ¿qué significa? Pues justo, ¿qué es lo que un niño quiere? ¿Qué es lo que un niño necesita ok. a su corta edad, ¿no? Y mucho, hoy en día hay muchas voces y hablando de esta parte de las asociaciones, ¿no? También hay muchas que se han enfocado en pensar, creer que el niño necesita ciertas cosas para tener, sobre todo un buen desarrollo, ¿cómo le dicen? Un buen desarrollo de su personalidad. Ok, Eh, pero realmente yo te podría decir, creo que eso no tiene mucho que ver con el principio superior, ¿no? ok, Eh, lo básico que los niños necesitan, que es amor, que es cuidados, protección, casa, refugio, vestimenta, comida, educación, ¿no? claro. Eso es algo básico que ellos necesitan. Todo lo demás, o sea, está bien, pero si no cubrimos lo primero, pues lo demás no va a tener ningún caso, ¿no? Sí, Entonces, algo que sí debería de existir en una política que va dirigida a la protección de niñas y niños es esto, ¿no? ok, O sea, qué es lo que los niños realmente necesitan en ese momento de su infancia, ¿no? La perspectiva de familia es muy importante. Evidentemente, pues ahora con todo este tema que está surgiendo, la perspectiva de género, ¿no? ujú, Pensar en niñas y niños, pues somos diferentes y necesitamos eh, cubrir ciertas necesidades de manera diferente, ¿no? claro, Eso también sería, en principio, muy importante y sobre todo la educación, o sea, la educación es básica en nuestro país. Un niño que no cubre esta necesidad primordial, pues lamentablemente no va a poder cubrir otras necesidades como las emocionales, claro. psicológicas y demás, ¿no? Es muy difícil que lo pueda hacer. La educación es básica y creo que ahí tenemos que enfocarnos mucho y en eso tenemos que trabajar para Claro. que la educación sea integral para nuestras niñas y niños. Sí, que educación no necesariamente y estrictamente tiene que ver con estar en un aula, ¿no? Bueno, es básico, ¿no? Ir a la escuela. eh, Sin embargo, también la cultura de la lectura, tener, Hábitos, sí, los hábitos, ¿no? El hábito de acercarse a un buen libro, así es. la historia. Sí, Creo que también eso ayuda mucho a expandir nuestra mente, incluso mejora nuestro vocabulario también, en cosas prácticas, ¿no? totalmente. Me llama la atención el hecho de lo que usted, perdón, lo que tú mencionabas sobre cubrir las necesidades básicas del niño, porque si no, luego ellos buscan o van a buscar dónde sí, y tan a la mano tenemos el crimen organizado y tenemos otras situaciones que se llevan como lo comentamos al principio, ¿no? Como Así es. este personaje que terminó muy Sí, mal, sí. precisamente tratando de buscar identidad, tratando de buscar. Y muchos de esos casos que aparecen en este programa
tienen ese mismo perfil, ¿no? Tú Sí. los ves, tú los escuchas y terminaron así, pero su vida empezó de la misma manera Sí, para muchos de ellos, ¿no? En un claro. entorno de violencia, en un entorno en donde nunca recibieron aprobación, en un entorno donde nunca, no en un entorno donde nunca recibieron lujos, no, Ujú. o donde recibieron unos tenis nuevos, no. En un entorno donde nunca recibieron aprobación, Claro. palabras de afirmación de parte de sus, Guau. de sus cuidadores. Muchos de ellos, Claro. lo sé, a lo mejor no cuentan con una figura materna o paterna, pero sí tienen cuidadores, sí Claro. tienen gente a su alrededor que se hace cargo de ellos, ¿no? Y esas personas tal vez nunca les dieron un abrazo, nunca les dijeron, eres un campeón, Claro. eres hermosa, eres una Uf. princesa. Y eso de verdad marca la vida de las niñas y niños. Y lo podemos ver, muchos de estos chiquillos que se convirtieron, pues sí, en criminales, pues fue porque vienen de ese contexto, Claro. ¿no? Y realmente un niño, yo sí creo, un niño no te pide mucho. Un niño no te pide tener el videojuego de moda. Un niño simplemente te pide ser querido Claro. y te pide, justo eso, palabras de afirmación, Claro. ¿no? Sí. Yo lo comentaba hace un momento que algunos hablamos desde el privilegio. Y desde el privilegio no quiero decir dinero, no No, quiero no, decir no. riqueza. Quiero decir desde el privilegio que yo tuve de tener una madre que siempre me motivó. Tú Así puedes lograr es. todo lo que Sí, quieres, tú puedes conseguir. sí. Mi mamá es indígena, Ujú, ujú, es de una comunidad que se llama Jalapa de Díaz, ujú. cerca de Tuxtepec, como a 1 hora y media, yo creo. No hablaba español, aprendió a hablar Guau. español. Mis abuelos, bueno, que ya no viven, no hablaban español. Mis tíos, algunos de mis tíos no hablan español, o sea, Ujú, a ese ujú. grado. Mi mamá migra a la ciudad, a la capital de Oaxaca, conoce a mi papá, que también es indígena y que también apenas se hablaba español, pero se procuraron. Entonces, de ahí vengo yo, Sí. de ahí vengo yo. Tengo un problema en el habla, no se nota mucho, pero hay palabras que me cuesta Ujú. pronunciar, pero siempre una mamá motivadora, una Sí, mamá, sí. tú puedes, que eso no te limite. Luego, cuando empecé a crecer el color de mi piel, que Ujú, soy moreno, era también una limitante, ¿no? Yo me ujú. sentía, es que todos me decían el negro, esto, o sea, palabras así, pero siempre la madre. Entonces, eso es un privilegio. Claro, claro. Eso es un privilegio. A mí me Exacto. cuesta entender eh, la vida desde otro ángulo, Sí, ¿no? Donde no sí, hubo una mamá así que te es. apoyara, donde la mamá no te dice te Sí, quiero, donde, o sea, a pesar de que yo ya soy un adulto, estoy aquí, estoy lejos, sí, mi mamá todos los días, ¿cómo estás, hijo? ¿Ya sí. comiste? ¿Ya hiciste? Eso es ¿Ya un esto? privilegio. Uf, es un Es un privilegio. A privilegio, eso me así es. refiero, ¿no? Con el Sí, privilegio. sí, sí, sí. A los que no hemos tenido, a los que hemos tenido este privilegio, y tristemente, o no sé cómo decirlo, no podemos entender el contexto Ujú, de ujú, otras personas. ujú. ¿Cómo podríamos lograr ser empáticos con ellos? Es que, ¿sabes? Yo creo que, y mucha gente, se escuda tras este contexto en el que vivió diciendo: "Es que yo nunca tuve una mamá que me apoyara. Es que tú porque sí lo tuviste. Es que yo nunca tuve un papá, mi papá me abandonó". Sin embargo, Ok, siempre hay alguien que y vuelvo a repetirlo, y perdón que lo repita, pero es algo que adelante. yo creo, siempre hay alguien que Dios pone en tu camino. Ok, Eh, por ejemplo, en el caso que platicábamos de esta organización en la que yo estuve en Nueva York, pues a lo mejor éramos nosotros. Tal vez en su casa recibían, en la casa de estos niños recibían golpes, recibían maltratos, a lo mejor abusos de cualquier tipo, pero llegaba el sábado y llegaba ese maestro que los recibía en ese camión amarillo y le decía: "Qué hermoso te peinaste hoy, qué bella te ves, eres una princesa", y los abrazaba. Y eso, aunque solamente era los sábados, marcó la claro, vida de muchos niños. totalmente. En estancias infantiles, a lo mejor llegaban niños también golpeados, abusados y demás, y que las mamás a lo mejor decían: "Ay, qué bueno que está este lugar, porque ya me quiero deshacer de mi niña o de mi niño", pero había maestras que les enseñaban a comer, que les enseñaban a ir al baño, que les enseñaban, una canción, que les enseñaban a lavarse los dientes.
Eso hace la diferencia. Por eso, justo todas estas políticas públicas que buscan la protección de los niños deben de buscar genuinamente esta parte y cubrir necesidades que a lo mejor en casa no se están cubriendo. No digo que sea nuestra responsabilidad como sociedad, pero sí es nuestra responsabilidad. O sea, Claro. sí es nuestra responsabilidad porque hoy estamos viendo jóvenes, porque hoy estamos viendo adolescentes captados por estos grupos Uf, y que tal vez les dicen, conmigo vas a tener una identidad. claro. Conmigo, con tu familia eras el tonto, Claro. el inútil, el burro. Conmigo vas a tener una identidad y te voy a Claro. poner un nombre. Claro. La identidad Uf. marca a las personas. Y creo que eso es un tema bien, bien importante y como sociedad necesitamos entenderlo. Si no queremos ver todo esto que está sucediendo de la descomposición social, de la descomposición de nuestros jóvenes, de los valores y demás, creo que le tenemos que entrar. Sí es nuestra responsabilidad. Si tú te encuentras en la calle un niño, un adolescente que te pide dinero, tómate 2 minutos y dile, oye, ¿ya comiste hoy? Oye, ¿sabes qué? Que eres un campeón. ¿Sabes qué? Que tú puedes lograr grandes cosas. Claro. Ánimo, no te desanimes. Sigue estudiando. Oye, estás trabajando muy bien. Qué bueno que estás llevando dinero a tu casa. Qué bueno, felicidades. Eres un campeón. Eso puede hacer la diferencia en la vida de un niño o de una niña. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. A mí he tenido experiencias como esas, ¿no? A veces tú lo dices porque sí te interesa, ¿no? Pero no porque sea algo meramente, ¿cómo decirlo? Surgió, Ujú, ujú. se lo comentaste en el momento y me ha tocado tener la experiencia de que años después me encuentro a esa persona y dice, yo me acuerdo que tú hiciste, y de verdad Sí, uno, sí, y sí, sí, eso es sí. tan, más allá de satisfactorio, gratificante, es inexplicable. Así es. Decir, Sí, cómo un gesto tan pequeño sí. realmente puede impactar la vida de una persona a grados que uno no imagina. Tú puedes ser la diferencia en la vida de una persona el Claro. día de hoy. Tú puedes serlo. Tú puedes hacerlo. O sea, tú no sabes la manera en que tus acciones pueden impactar. Hablando de políticas públicas, pues sabemos quienes estudiamos, sabemos quienes nos apasionamos por esto, pero la gente que está en su casa el día de hoy, los chavos que nos están viendo, pues a lo mejor tú te dedicas a otra cosa totalmente, Claro. pero seguramente te preocupa la situación que estamos viviendo con la juventud, con los niños. Tú puedes ser la diferencia en la vida de alguien el día de hoy. No te cuesta nada, ¿no? Solamente hablar, solamente decirlo. Claro, un pequeño gesto. Para ir concluyendo con esta charla que la verdad me ha gustado mucho, siempre me quedo con ganas de saber más, ¿no? Y de escarbar más, porque ningún tema es cortito, todos Sí, tienen sí. mucha profundidad. ¿Qué es lo que te preocupa hoy con los niños? Precisamente creo que volvemos al tema de la indiferencia, ¿no? De pensar que a mí no me corresponde, de pensar que, pues, que sus papás los eduquen, y si no los educan, pues ni modo, ¿no? O que el Claro. sistema los eduque. Y no nos estamos dando cuenta de las carencias con las que están creciendo nuestras niñas y niños en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Yo trabajo con un grupo de adolescentes los días domingos y me doy cuenta, y de verdad los quiero y me importan y me interesan y me preocupan al mismo tiempo porque me doy cuenta de cómo están creciendo como una sociedad sin interés por las demás personas. Claro. Mi generación, que te estoy hablando de los 80s, creo que es muy diferente a la generación que hoy estamos viendo. Claro. Lamentablemente, pues la falta de recursos, el nivel económico en el que hoy vivimos obliga a los padres de familia a salir de casa, no nada más a uno, sino ahora dos, incluso ahora tener 2 trabajos, ¿no? Claro. Y a los adolescentes, muchos de ellos, pues a tener que trabajar desde temprana edad. Y eso está haciendo que los padres
tengan un desapego con sus hijos, haya una desconexión total entre los padres y los hijos. Los padres no saben qué es lo que sus hijos necesitan, no saben qué es lo que sus adolescentes necesitan, y muchos adolescentes jóvenes que nos están viendo podrán decir, sí, o sea, yo estoy totalmente desconectado de mis papás, o sea, mis Claro. papás no saben, no tienen ni la menor idea de lo que yo estoy viviendo, ¿no? Y por eso vemos tantas cifras de suicidios, tantas cifras de depresión y problemas a nivel mental que están padeciendo los jóvenes y no tan jóvenes también, Sí. porque hay una desconexión y no nada más con los padres, sino con toda la sociedad en general. Ok. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Creo que tenemos que romper esas brechas otra vez. Ok. Y creo que tenemos que empezar desde casa, desde nuestros cercanos, ¿no? En mi caso yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos. Sí. Sí tengo sobrinos y de repente no los entiendo. De repente digo, ¿por qué piensan así? O sea, Sí. ¿qué pasa por su cabeza? Pero quiero comprometerme a entenderlos, a meterme Claro. más a su mundo. Sí. Aunque no lo entienda, meterme y preguntarle, oye, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto de lo que hablas en tus redes sociales? ¿Por qué Ujú. te gusta esto? ¿Por qué te gusta el otro? Necesitamos romper esas brechas, Ok. porque eso es lo que está haciendo que haya tantos problemas a nivel social, ¿no? Ok. En nuestro país específicamente. Sí. Quiero entender lo que es interesarnos. Interesar, Interesarnos sí, realmente sí, así es, por las personas. así es. ¿Cómo nosotros, como un ciudadano común, como las personas, los rocheros, pueden colaborar, pueden involucrarse, pueden hacer algo al respecto para contribuir al bienestar de los niños? Pues, en primera, yo creo que eso, involúcrate con los niños que tengas a tu alrededor, involúcrate en su mundo, métete en sus intereses, interésate en lo mismo que ellos hacen. Si tienes hermanitos, si tienes, sobrinos, si tienes primos, involúcrate con ellos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué caricaturas te gustan hoy en día? ¿Cuáles son las redes sociales que sigues? O sea, eso es otro tema, ¿no? El tema de Ujú. las redes sociales y cómo los niños son engañados en muchas de ellas porque se encuentran con gente que les interesa, con gente que los escucha. Y eso también es muy peligroso y eso es otro tema muy importante y muy peligroso también. Pero interésate por eso. O sea, a ver, ¿quiénes son tus amigos en redes sociales? No una, no ser impositivos y decir, eso que haces está mal. Ok. ¿No? Sino interésate, involúcrate. A ver, oye, en mis tiempos no había esto. A ver, enséñame, ¿cómo juegas esto? Ujú. ¿Cuál es esa red social, no? En lugar de decir, no, yo no me meto para nada con eso y tú mejor en tus cosas. Involúcrate. Claro. Eh, eh, con cualquier niño o niña que tengas a tu alrededor, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos empezar. Ok. No ser indiferentes ante lo que pasa con ellos, no pensar que el gobierno que lo hagan las organizaciones. No, tú eres su círculo más cercano. Empieza Claro. por hacerlo tú. Y infundirles buenos valores, ¿no? Ujú. Evidentemente sí cuidar mucho lo que entra a tu casa, ¿no? Ok. Obviamente, pues tú no puedes dar lo que no tienes, tú no puedes enseñar lo que no tienes, ¿no? Tú no puedes hablar de no te metas en redes sociales si tú te la pasas 20 horas ahí, ¿no? Claro. No puedes hablar eso es malo si tú también lo haces, ¿no? Claro. Entonces, tiene que haber una congruencia Sí. Los también. niños son expertos. Uy. Porque yo me acuerdo que tengo una sobrina, ahora ya es adolescente, pero teníamos una regla en casa, porque ella vivía con nosotros, de en la mesa no se usa el teléfono, Ujú. ¿no? Cuando vamos a comer o vamos a platicar, porque hacíamos sobremesa, ¿no? Después de comer siempre la charla o jugar juegos de mesa. Y me acuerdo que en nosotros, los adultos, de pronto sí llevamos el celular. Y ella era como que en la mesa. ¿Por qué? Ajá, Exacto, claro, sí, sí, exacto. sí, porque Era ustedes no lo cumplen. exactamente, porque yo sí Ellos y son ustedes no. los mejores fiscales que existen en este mundo. Así Claro. es. Algunos consejos finales, no sé si hay algún tema que se me haya olvidado preguntar, algún tema que quiera recalcar, abordar. Pues no, mira, realmente desde mi experiencia te puedo decir que hay mucho que se puede hacer, Ujú. que
sí es difícil este asunto de las políticas públicas, de programas de gobierno, de las asociaciones civiles, sí, y a lo mejor, pues, yo te diría, ya que no se creen nuevas asociaciones, ya hay muchísimas. Hay que tomar aquellas que ya están trabajando y hay que apoyarlas. Si tú dices: "Ay, pues, en mi vida a mí me gustaría, no sé, uno de mis propósitos es ayudar a una causa", ¿no? Más allá de voy a hacer esto, porque ya hay muchas causas, ya las Sí, hay. O sea, de lo que tú puedas pensar, aunque suene lo más loco, ya existe. Ya claro. existe una asociación. Busca e involúcrate. Ok. Si tú tienes alguna habilidad, no sé, si a ti te gusta hacer videos, si a ti te gusta, si tú eres bueno en música, si tú eres bueno tocando instrumentos, si eres bueno, no sé, hablando en público, acércate a alguna de estas organizaciones que tenga la misma afinidad que tú tienes o que siga lo mismo que tú quieres y acércate y diles cómo te puedo ayudar, ¿no? Ok. ¿Quieres que te cree tu página de internet? Pues eso puedo hacer a lo mejor no voy a estar contigo perpetuamente, pero me voy a meter contigo 3 meses hasta que te forme tu página de internet Ok. y esa va a ser mi aportación, Wow. ¿no? Sí, sí, claro. Creo que eso abonaría muchísimo. En lugar de simplemente estar pensando en que, ay, cuánto dinero se están embolsando, ay, es que no hacen, ay, es que esto, involúcrate. Ok. Y conócelas, conócelas porque Correcto. hay muchas, muchas que valen mucho la pena. Ok, pues muchas gracias, gracias Gaby por haber estado con nosotros aquí por los Rucheros. Me llevo mucho aprendizaje el día Claro, de hoy, qué bueno. mucho contexto diferente, ¿no? Se expande yo siempre he dicho que el podcast yo lo inicié con el fin de difundir, sí, pero principalmente aprender. Digo que cada que me siento con un invitado, para mí es una masterclass, ¿no? Experiencias de vida, conocimiento que nos brindan a nosotros y a los ruceros. Y creo que eso es invaluable. Así que muchas gracias por haber No, estado con gracias nosotros a en ti. este capítulo. Muchas gracias a ti, gracias a todos los que nos van a ver y bueno, pues estamos para servirles. Gracias. Redes sociales que nos quieras compartir. Pues son muy sencillas y estoy no tengo TikTok, tengo que meterme a TikTok porque sé que es lo de hoy, pero bueno, me Sí, pueden encontrar en Facebook como Gaby Aguilar Murillo y Gaby Murillo en Instagram. Insta. Ok, Ujú, correcto. así Pues es. Gaby, una vez más, muchas gracias por haber estado con nosotros en el podcast. Gracias a ti. Rucheros, nos vemos en el capítulo siguiente. Bye.